Desde los estudios de Radio Nuestra América les saluda Armando García en la 16ª Expo Literaria Mundial. En esta ocasión tenemos a una escritora, su nombre es Lucely Gómez, y su embajadora desde Paraguay, María Lobatí, a quien le cedo los micrófonos para que empiece a entrevistar a nuestra distinguida escritora. Adelante, María Lobatí. Muy buenas tardes desde Paraguay. Es un honor ser la embajadora de Lucely Gómez. Bueno, antes que nada saludo al director, don Armando García Álvarez, a nuestra coordinadora, Luz Marisol Paredes, y a nuestra anfitriona Isabel Muñoz Fernández. Bueno, yo soy de Paraguay y hoy tengo el gusto y el honor de ser embajadora de Lucely Gómez. Ella es escritora desde Colombia, nació el 17 de julio, hace poquito fue su cumpleaños. Entonces, antes que nada, feliz cumpleaños, Lucely. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. De hecho, fue Ella el 11, María. Fue el día 11, el día de la inauguración de la expo. sí. Bueno, es madre de dos jovencitos, Camilo y Leandro. Se formó como profesional en el área de la belleza y se desempeñó como independiente en ese y en otros ámbitos laborales como la administración y también la creación. Lucely desde muy niña fomentó la pasión por la lectura, por la escritura y la ilusión de escribir obras literarias hacía parte de sus sueños. Y la manera en que transformó su vida en los últimos años la llevó a tomar la decisión de empezar a hacerlo con la ilusión de dejar un legado de amor, fe, resiliencia, esperanza en todos sus lectores y especialmente en su descendencia. Bueno, siempre tú a mi lado es una de sus obras. Resiliencia y fe, y la exitosa novela Eleonor. La voz del silencio es otro libro. El libro de autodidáctico Sueña. Tu libro Escribe tu sueño. Y el libro de espiritualidad En libertad, un oasis llamado Jesús. Sus obras están encaminadas a dejar huellas positivas, a motivar a todas las personas a su alrededor y especialmente a sus descendientes. Su gran sueño es verlos convertidos, o sea, ver convertidas sus obras en exitosas películas. ¡Qué maravilla! Sí. Que sean llevadas al cine mundial o novelas de series de televisión. Busca encontrar historias nuevas y de contenido valioso. Hoy Lucely nos presenta la obra La sombra de Brian. La sombra de Brandon. El poder del amor. La sombra de Brandon, el poder del amor, es una historia que surgió desde el fondo de mi alma, dice Lucely, como el más sentido homenaje que puedo rendir a unos seres maravillosos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ y más, con quienes tuve oportunidad de conformar más que un equipo de trabajo, una gran familia, que me acompañó durante más de 20 años de mi vida a lo largo de mi carrera como estilista profesional. Sigue diciendo Lucely en su libro, tengo la convicción que no existe en el mundo una persona que sin pertenecer a su género los admire y los ame tanto como yo.
Esta obra ella desarrolló en 3 países: México, España, Colombia. Es una historia profunda, humana, incluyente y respetuosa. Dice, en mi novela de realidad y ficción, después de la destrucción de su familia y en la lucha por construir su vida, el pequeño y valiente Brandon Sánchez emprende un impensado rumbo que lo lleva a enfrentar discriminaciones y a tocar fondo en el mundo de las adicciones, del que solo logrará salir gracias al poder del amor. Querida escritora Lucely Gómez, ¿qué experiencias o qué momento de tu vida la inspiró a escribir La sombra de Brandon, el poder del amor? Además, ¿qué enseñanzas le dejaron esas vivencias y cómo influyeron en la construcción de los personajes y de la historia de Brandon? Esas son preguntas, mis primeras preguntas. Hola, buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, como siempre es un enorme placer. Me siento profundamente eh, emocionada por estar acá hoy en esta expo literaria y luego pues de saludarlos a todos, don Armando, mi cariño, Marisol, Isa y todos los embajadores culturales. A ti, María, gracias por esa presentación tan bonita y tan completa. Mi gratitud eterna siempre. Bueno, María, para responder a tu pregunta, mi novela, La sombra de Brandon, y específicamente, pues, la que está en presentación en este momento, que es su traducción al inglés, Brandon's Shadow, es una hermosa historia que tejí a través de mi experiencia como estilista profesional. Yo soy escritora por vocación y estilista por profesión. Pues para contextualizar un poco, te diré que crecí en una familia extremadamente humilde y soy la menor de 4 hermanos. Crecimos en un ambiente de muchas falencias. La escritura era algo que creo que nació conmigo, al igual que mi sueño de ser abogada. Y desde que estaba en la escuela yo siempre estaba, mientras que mis compañeros jugaban, yo estaba en la biblioteca leyendo y soñando con que algún día mi nombre iba a estar plasmado en un libro o en muchos libros y que iban a ser de mucha trascendencia y de mucho legado para el mundo. Te escuchaba incluso ahorita, cuando leías mi biografía, que hace días no la escuchaba. La manera como uno en su pensamiento decreta, porque en el año 2020, cuando yo escribí La sombra de Brandon, lo primero que coloqué en la biografía era que yo soñaba con que iban a llegar al cine y es donde uno entiende que definitivamente los deseos del corazón y la mente tienen muchísimo poder. Te decía y les decía a la audiencia que crecí en este hogar y con ese sueño de ser escritora. En mi familia nunca hubo el recurso para que yo pudiese ir a una universidad. Y era un tiempo, o por lo menos para mi pensar, para mi sentir, yo pensaba que para poder escribir algún día un libro, pues uno tendría que tener un acervo cultural muy estructurado, haber estudiado literatura, letras, ¿sí? Y por eso yo creo que uno mismo se pone como las limitaciones en su momento. Luego llegó para mí pues una maternidad muy temprana y
siendo muy jovencita. Y transcurrió mi vida hasta el momento en que llega en 2019, me quedo sola, mi esposo fallece, llega la pandemia a solas en mi casa y es cuando le doy rienda suelta a empezar a escribir. Primero mi novela bibliográfica y luego La sombra de Brandon. Para escribir La sombra de Brandon tuve una motivación muy especial que data de los años 1999, 2000, 2005, inspirada en el deseo de rendirle un homenaje a esos compañeros de peluquería, mis compañeros de trabajo, que lastimosamente todos, 5 de ellos, hombres y una chica, fallecieron en el transcurso de menos de 2 años. Eran mis compañeros directos de la peluquería y ellos fallecieron por diferentes causas, contrario pues a lo que podría creerse, todos por diferente motivo, por neumonía, por infarto, por asesinato, por robo, una chica también por cáncer de pulmón. Cuando aconteció todo esto, el dueño de la cadena de peluquerías para la que yo trabajaba, o sea, esto nos golpeó demasiado. Él decidió cerrar la sede donde yo estaba, yo decidí independizarme, pero siempre en mi pensamiento estaba que yo algún día quería rendirle un homenaje a mis muchachos porque tuvimos una relación laboral increíblemente maravillosa. Éramos amigos, colegas, compinches, y aunque teníamos más o menos un margen de edad muy similar todos, cuando yo llegué a trabajar a aquella peluquería ya ellos todos estaban allí y me recibieron de una manera muy bella, muy cálida. Y como repito, aunque teníamos un margen de edad muy similar, yo me convertí para ellos como en un referente, como en una mamá, como en una especie de mamá de que les echaba cantaleta, de que les compartía la comida, compartíamos mucho los cumpleaños de todos. Bueno, era muy bonito. Cuando empezaron a irse de este plano terrenal fue muy duro y se fueron. Bueno, llegó entonces el año 2020, sola en casa, confrontada con una situación de duelo muy devastadora para mí, que empezó con el fallecimiento de mi esposo, pero que fueron como 5 duelos en uno. Me vi confrontada con la vida y en una situación en la que literalmente perdí las ganas de vivir. Pero llega Dios y me levanta de una manera impresionante. Y La sombra de Brandon surgió en un momento en el que, pues, no sé si los compañeros escritores, algunos coincidirán conmigo en que es así, en que cuando uno recibe como esa inspiración divina del Espíritu Santo, uno entra como en una especie de catarsis que lo lleva a que cuando usted termina de escribir, usted ni siquiera se acuerda cómo fue que escribió todo lo que escribió. Y eso pasó conmigo. Estaba en un trance muy difícil y un día coloqué el título, yo ya tenía más o menos la idea de lo que quería plasmar en mi novela. La sombra de Brandon es 90% ficción, 10% realidad real. Lo que hay real ahí es que mis compañeros se fueron, que dentro de ellos existía uno muy hermoso que se llamaba Gustavo, y que Gustavo nunca le conocimos una pareja, pero él siempre alardeaba y decía que tenía un novio en el exterior. Inspirada en esto es que creé a Brandon, y Brandon es el novio, no sé si real o imaginario, que tenía Gustavo, que en paz descanse, y se lo traje
de México a Colombia. Lo creé en su familia, con su drama, y se lo traje a Colombia y se lo incluí en la familia, esa familia a la que yo llegué un día a pertenecer. Y de ahí nace Brandon con su amor por la danza, con un anciano hermoso, Vicente, que lo rescata en México cuando su familia es destruida, porque Brandon es abusado de niño y su madre es encarcelada. Y un anciano mexicano lo rescata, lo ayuda hasta que cumple su mayoría de edad. Y en fin, la historia es demasiado, demasiado hermosa. Brandon viene a Colombia y lo recibe esta familia, de esta familia del corazón. Allí se enamora de mi compañero Gustavo y empieza la historia a fluir. Y ese fue el inicio de Brandon. Siento, y seguro los compañeros que estamos aquí están de acuerdo, que es una historia muy sentida, aunque como decís, el 10% de creado y el resto es en lo que te has basado. Me gustaría que el doctor Armando, quiero pasarte los micrófonos, doctor, para que si quieres hacer alguna pregunta. Sí. ¿Este es su primer libro o su cuarto? O que si es su primero o ya es su segundo? Don Armando, en el momento pues en que fue creado Brandon era el segundo, ya mi novela bibliográfica estaba. Brandon el segundo, luego escribí una novela muy hermosa que se llama Eleonor, la voz del silencio, que estoy en este momento participando con ella en unos concursos a nivel nacional acá en Colombia, en el concurso de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín. Ya el próximo mes, en agosto, salen los ganadores. Estoy totalmente confiada y esperanzada en Dios que me gane ese premio. Sería muy importante para mí. Y estoy actualmente trabajando en una novela muy bonita que le estoy dedicando a los hombres, a hombres sufridos, unas historias de hombres sufridos muy bonitas que se llama Bajo la Rosa, de hombres y soledades. Y como un quinto libro, que realmente lo escribí en el tercer lugar, es un libro de espiritualidad en libertad que se llama Un oasis llamado Jesús, que tuve ya la oportunidad de presentarlo en la Expo, creo, número 13 o 14. Sí, sí, me acuerdo, sí. No, es que no recordaba muy bien la cantidad de libros. Pero ya son bastantes, ¿no? Usted ya, ¿cómo le hace, no? ¿Duerme escribiendo Don o dicta Armando, durmiendo? le cuento que Eleanor también fue otro momento así de inspiración tremenda, que me llegó también todos mis libros, pues obviamente mi novela bibliográfica, pero Brandon y Eleanor tienen un principio de realidad. Eleanor, por ejemplo, es una historia que escribí basándome en un suceso de algo que pudo haber ocurrido con unas sobrinas y un sobrino mío que vivían en un municipio con alta presencia de grupos al margen de la ley acá en Colombia, y que pudieron haber sido reclutados, pero pues afortunadamente yo logré sacarlos de allí. Y de ahí se dio pie para escribir también en esta historia tan bonita con una protagonista única que aspiro, pues luego que pueda ya publicarla y todo, aquí estaré para presentarla en una próxima vez. Muy bien, perfecto. Vamos a abrir los micrófonos a las personas que están presentes. Puede ser Tomás, puede ser Nidia, Cristal Alférez, va a ser otra escritora que va a estar aquí, y no sé quién sea el que tiene iPhone. Muy bien, vamos a ver, ¿quién quiere? ¿Tomás? ¿Quiere usted hablar? Yo. Sí, Ya claro, abrió claro. su micrófono, eso quiere decir que ya quiere hablar. Más que Adelante, listo. Tomás.
Gracias, director Armando. Luceli, pues felicidades por esta obra, gran obra que hoy compartes. Yo tengo dos comentarios que creo que son para enaltecer tu obra. El amor, mencionaste acerca del amor. Y sí, no se hace nada si no es a través del amor. O sea, pero no el amor romántico, el amor de ser quien tú te permites ser. El amor de trabajar en una obra donde pones toda tu vida, donde pones toda tu entrega, todas tus vivencias, toda tu experiencia, porque no es lo mismo redactar un libro o escribir algo sin amor. Escribir con amor genera total diferencia. Es como trabajar y trabajar sin sentido. Cuando trabajas con amor, todo vuelve al sentido. Y lo otro que quiero compartir es que nadie crece en medio de la quietud. Crecemos en medio de la crisis. Tiempo de crisis, tiempo de crecer. La vida nos da regalos en cajas muy extrañas. Y necesitamos comprendernos, vivir en paz. Obviamente no logramos vivir en paz hasta que no nos comprendemos, hasta que no comprendemos el para qué de esta experiencia. Aquí en México decimos, tienes que brincar la tranca para que veas qué es lo que hay del otro lado. La vida te pone esos obstáculos, esas crisis, porque obviamente tienes la capacidad para poder cruzar o brincar la tranca y llegar al otro lado y poder experimentar todo lo nuevo que hay para ti, porque obviamente está en tu camino. Entonces, felicidades y gracias por tu gran experiencia, tu gran obra, vas a ser muy exitosa y por favor sigue compartiendo tus experiencias. Muchas gracias, Tomás. De verdad que muy bonito todo lo que me dices. Y efectivamente, sí, todo lo que he hecho data del amor, totalmente. Eh, en cuanto, por ejemplo, La sombra de Brandon es una historia basada en el amor de la familia que se constituye en ese muro de contención que logra sacar a Brandon del mundo en el que cae. ¿Sí? Y todo lo que he escrito hasta ahora data de ese amor grande y profundo que nació en mi niñez por la lectura y por la escritura. Cuando uno lleva todo esto en el corazón, pueden pasar todos los años que sea y en el momento en el que Dios pone el momento preciso para que lo hagas, lo sacas a flote y lo primero que sale a flote es ese amor. Alguien me decía en alguna entrevista que tuve, alguien me decía, yo siento que todo lo que hay en tus novelas, de todo lo que hay en tus novelas, hay algo de ti. Y exactamente, es así. ¿Qué hay de mí? Todo el amor y la resiliencia que yo le impacto a mis protagonistas, que no lo había visto desde ahí. Las personas nos ayudan a esclarecer a uno y uno a veces dice, ¿por qué? Y ya, luego uno entiende, claro, es cierto, todo lo que llevo adentro se lo he transmitido y se lo he proyectado a mis protagonistas, a mis personajes coprotagónicos. Eh, y bueno, con relación a lo que decía, sí, no, yo pienso que si yo hubiese nacido en otra familia, que si yo hubiera nacido en otro contexto familiar, con otra vida de pronto holgada, teniendo un padre o teniendo una madre profesional que hubiese tenido muchísimo dinero o mucha manera de darnos a nosotros comodidades económicas dentro de comillas comodidades, porque mamá nos dio muchísimo amor hasta el último día. Yo pienso que si mi vida hubiese sido otra, yo no sería quien soy, nunca. Entonces,
agradezco profundamente el lugar, la familia, el hogar donde Dios me puso, y creo que si existiera la posibilidad de volver a nacer, quisiera volver a nacer en el mismo contexto en el que crecí, porque solamente a través de la dificultad en la que crecí desde muy niña es que se forjó mi carácter y mi fuerza para afrontar. Y todo eso fue lo que me ayudó a que en el momento en el que tendría que haberme derrumbado por completo, que estuve a punto, logré salir. Logré salir, entonces cuando atravesamos como esa noche oscura del alma, tenemos la fuerza para continuar. Ya nos convertimos en imparables, Tomás. Ya no hay nada que nos pare. Ya de aquí para adelante todo será éxito y será progreso. Y así lo estoy viviendo, tal como lo decreté cuando coloqué mi biografía en mi primer libro, que yo dije quiero y sueño con verlos llegar a que sean grandes historias y series para cine, y aquí voy ya con mi primer guión cinematográfico rumbo a iniciar rodaje en el primer semestre del 2027. En tu país, para que lo sepas, iniciamos rodaje aquí en Colombia en enero, viajamos a tu país porque la historia se desarrolla en los 3 países y terminamos en España. Felicidades, Gracias, Tomás. muchísimas felicidades Muy por todo amable. ese gran crecimiento que ha habido en ti. Y bien, como lo dices, requieres tocar fondo. Requiere, para que exista vida, requiere existir la muerte. Y la muerte de aquello viejo, de aquello que ya no funciona, que ya no suma, pero que también eso me permite construirme. Porque si no existiera esto que tal vez en su momento no comprendo para qué llega a mi vida, para qué llega a cuestionarme severamente, a ponerme en crisis, si no comprendo, pues voy a seguir ahí todo el tiempo que sea necesario hasta comprender y hasta que mi nivel de conciencia se desarrolle. Entonces, Totalmente. mm, todo en su momento, ni antes ni después. Y todo ocurre cuando tiene que ocurrir. ¿Cuándo? Cuando estás lista. Entonces, felicidades, sigue adelante. Yo creo que hay mucho trabajo todavía por seguir. Vienen más crisis, vienen más crecimiento, pero obviamente la postura interior es diferente y eso permite que todo lo que viene ahora como situaciones nuevas de crisis, pues se confronten de manera distinta con una mayor armonía, de mejor manera, con una mejor visión, más dirigida, y todo eso permite claridad, todo eso permite armonía interior. Muchas felicidades. Totalmente. Muchas gracias, Tomás. Muy amable. Porque en YouTube la están viendo bastantes gentes, pero hay un comentario de Luz Edilma Jiménez que dice: muchas felicitaciones a Lucele, a tu empeño y dedicación para salir adelante nos edifica y nos seduce, es realmente interesante. Mantener la ilusión es muy importante para lograr los sueños. Y Luz Edilma es de Colombia, es paisana suya. Muchas gracias, don Armando, por leerlo, y a Luz Edilma y a todo el panel de compañeros presentes les digo, gracias, Luz Edilma, de verdad que eres una fiel acompañante de toda nuestra expo, y yo creo que al igual que el grupo de directores, bueno, te queremos mucho, Luz. Gracias por el envío de tu mensaje, y de verdad que sí, yo inclusive ahorita porque yo no estuve, creo que en las 2 expos anteriores, porque realmente no tenía estaba muy enfocada en la escritura y muchas cosas, pero ahorita cuando recibí la invitación yo dije, este es el momento en el que debo estar ahí, porque yo, es el tiempo de sembrar esa esperanza, ¿sabes? Hay que sembrar esperanza en todos esos escritores
que nos ven, que nos escuchan, no solamente los que ya están realizados y que ya han publicado sus libros, sino en esa generación de futuros escritores que sueñan y que muchas veces, perdón, se frenan en su intento de hacer o de escribir sus obras porque dicen, no, ¿para qué? No hay futuro, de pronto no, eso es para los grandes letrados, o no. Realmente yo hoy sí les quiero dar esa luz de esperanza y decirles que miren que de una gran historia puede surgir otra gran historia que nos lleva a lugares donde no pensábamos llegar. Yo sé que no ha sido fácil y aquí pues aprovechando les cuento, ha sido un trabajo muy arduo desde cuando terminé de escribir la novela. Yo empecé a tocar puertas a nivel acá regional en Antioquia, viajé a Bogotá, que es nuestra ciudad capital, en varias ocasiones, aún a veces a costa de no tener mucho presupuesto para hacerlo, a tocar puertas, a hacerle antesala a muchos productores de cine de acá de Colombia, en productoras nacionales. Mm, y yo en mi ingenuidad, yo iba era con el librito en la mano y les dejaba el libro en una y en otra parte y en otra parte, con una nota, con una carta, diciéndoles es una historia maravillosa, solo léanla y sé que les va a encantar. Y luego entré a hacer un curso de escritura de guión que apareció en redes y dije, me voy a matricular y lo voy a hacer porque pues y entonces haciendo este curso de guión fue que entendí que yo con mi libro así sencillo físico no iba a llegar a una cinematográfica ni a una plataforma. Y fue cuando me di a la tarea entonces de conseguir a una persona que escribiera ese guión cinematográfico, haciendo un esfuerzo increíble que algún día, cuando la película salga, yo les voy a contar, miren, esto fue lo que hice para poder lograr que alguien escribiera mi guión, porque cuesta un dineral. Eh, Ahora en este momento que ya aprendí, pues no me siento la más experta, pero ya aprendí, ya hice un curso de guión que duré mucho tiempo haciéndolo, casi un año. Estoy escribiendo el guión cinematográfico de Eleonor, La Voz del Silencio. Yo misma lo estoy haciendo. Posiblemente luego le pague a una persona, a un script doctor, que me lo revise y que me lo corrija, pero lo estoy haciendo yo en este momento, confiando en mi capacidad. Y ya con ese guión cinematográfico ya sí pude tocar puertas. De pronto y tristemente, como decimos a veces acá en Colombia, o como usted dice coloquialmente a nivel mundial, nadie es profeta en su tierra. Con el guión ya empecé a tocar puertas y me abrió las puertas España. España fue el país que me abrió la puerta. Una compañía cinematográfica en España fue quien creyó en mi guión y me abrió la puerta y fue el primer peldaño para luego poder darle el trámite a esa gestión. Ya luego, cuando ya se vio pues que el guión iba para grandes, ya algunas productoras colombianas se quisieron vincular y últimamente también una productora mexicana muy reconocida también se quiso vincular al proyecto, pero fue España quien me abrió inicialmente la puerta y en este momento ya estamos solamente esperando que el gobierno español, tanto el gobierno español como el gobierno colombiano, desembolsen unos recursos que ellos generan para que también a su vez los inversionistas ya todo el mundo unir el esfuerzo para sacar una película de la mejor calidad, proyectada, como les dije, para iniciar el rodaje en enero del 2027. Entonces, Edilma, gracias. Obviamente no es fácil, pero de los pequeños proyectos, por decirlo así, nacen las grandes obras y yo sé que La Sombra de Brandon va a dar de qué hablar a nivel mundial
y para la gloria de Dios, aquí vamos a estar. Agradeciendo primeramente a quien ha sido para mí un trampolín impresionante para darme a conocer qué es la Expo Literaria, que empezamos por allá en el 2021, pues. Más o menos. 21, más o menos, y mira dónde va, y pues yo digo vamos, porque yo ahí yo ya me siento como que por allá en una hojita del testamento me deben tener. y, 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 y cuál es la idea central, cuál tiene que ser, que demos testimonio de esperanza, testimonio de esperanza para todas las personas que estamos en este gremio, no solamente del mundo de la escritura, sino también de la música, de la escultura y de todo lo que tenga que ser este talento, cultura, todo. Y a mí me alegra en este momento pues poner mi granito de arena para dejar esa, esa, ese brotecito de esperanza en las personas que nos escuchen ahora y que nos escuchen en el futuro. Muy bien. Tiene saludos desde México de María Librada Hinojosa, que dice saludos y bendiciones, Luceli, felicidades. Muy bien, ¿alguien Yo, más? Sí, yo un sí, comentario adelante. más, Sí. perdón, ya me quedé aquí con Luceli. Luceli, ¿qué es lo que compartirías o te gustaría decirle a alguien que tiene miedo y tiene dudas sobre sí mismo para poder lanzar o buscar el camino para lanzar su obra? Para un escritor que sabe que tiene el talento, que sabe que tiene una gran obra, pero que está detenido por miedo, ¿qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que le compartirías a esa persona que tal vez hoy te está escuchando y que solo tú puedes darle ese mensaje? Indiscutiblemente Tomás le diría que tiene que creer en él o en ella. Cree en ti. Primero, cree en ti. Segundo, pégate de Dios. Porque créeme que las personas que estamos en el mundo de la cultura, todo lo que nosotros sacamos es porque Dios lo puso en nuestro cerebro y en nuestro corazón. No es gratuito. Y eso estaba escrito para nosotros desde antes de nacer. Porque la palabra de Dios lo dice, te conozco desde el vientre de tu madre. Desde antes que naciéramos ya eso estaba proyectado para nosotros, ya era un sueño y era una promesa de Dios para nosotros. Tenemos que creer primero en lo que Dios puso en nuestro corazón y creer en nosotros. Eso es fundamental. Y sin miedo al éxito. Muy bien. Gracias, Luceli, muchas gracias. Muy bien, Aquí, vamos a Tomás. ver, Nidia Cabadía, ¿tiene algún comentario? Ya llegó Isabel Muñoz también, cualquiera de las dos, a la una, a las dos, a las tres, Isabel Muñoz. Ahí, Hola, ahí Luceli. me escucha. No, Ah, ya llegó tarde o Estoy después de sintiendo Isabel, interrupciones, pero no después de sé si Isabel. será acá porque está lloviendo. Ok, Isabel, adelante. Ahí me escucha. gracias. Sí, ahorita espérenme tantito, Nidia, va a hablar a Isabel. Ah, Hola, Isabel. Gracias. Luceli, como he tenido dos presentaciones, no podía, me he apurado para poder estar en la tuya lo antes que he podido, pero bueno, tú sabes que te amo, tú sabes que realmente, bueno, desde que fui tu embajadora, que te sigo, que sé toda tu trayectoria, que sé que crees en Dios, que sé que tú tenías este proyecto ahí fijo y que eso es algo que tú has ido trabajando, trabajando, trabajando y al final tienen los resultados. Algunas veces habíamos hablado en privado y habías dicho, yo lo conseguiré, ibas recogiendo todos tus sueños y los ibas depositando y has ido trabajando para ello. Yo solamente puedo decirte que eres un ejemplo de mujer trabajadora, de mujer que quiere conseguir un sueño y que lo persigue hasta alcanzarlo. Y realmente
es verdad, de la mano de Dios, qué fácil es poder llegar a los lugares. Y tú eres un ejemplo en ese sentido, Luceli. Yo solamente puedo decirte que te deseo todos los éxitos del mundo porque te los mereces. Y realmente los vas a tener. Y tú ya lo sabes, que esto está ya masticado. Entonces, felicitarte, abrazarte y decirte, pues, que aquí estoy con todo mi cariño también, mandándote siempre la mejor energía para que tus logros también los consigas. Qué lindo, Isabel. Me alegras el alma. Primero que todo, ese cariño y todo ese amor que tú me dices es totalmente correspondido, recíproco al 100%. Y decirte que valoro profundamente que estés ahí, porque yo sé que en tu país son como las 12 de la noche ya, la medianoche, Ujú. entonces valoro profundamente que estés ahí acompañándonos, acompañándome, Isabel, muchas gracias, y decirte que tú tienes un talento innato que también Dios te va a llevar muy, muy alto, Isabel. Y para mí la consigna es persistir, resistir y no desistir, porque ya he comprobado que no se puede ir. A mí me dicen, ¿cómo haces? A mí se me cierra una puerta y yo ya estoy tocando tres. Si a mí alguien me dice, no, yo no, pero entonces en estos días me ocurrió, por ejemplo, que se me pasó una fecha para una convocatoria muy importante que había acá en Medellín. Y cuando fui a mirar, y yo, ay, Dios mío, se me pasó la convocatoria, pero ¿por qué me distraje? Y entonces se me vinieron hasta las lágrimas, porque yo quería realmente estar en ese lugar. Y luego empecé a mirar y averiguar, y yo dije, bueno, pues si yo no puedo estar, voy a averiguar quién sí va a estar, y allá van a estar también mis libros. Y efectivamente fui y toqué dos puertas, y me dijeron, envíanos el correo, envíanos un primer capítulo, y les envié, y luego me escribieron y me dijeron, sí, nos gusta tu obra, ven para que hablemos y nos envías los ejemplares y vamos a estar en esa feria y vamos a presentar tu libro. Entonces, es como eso, o sea, así tiene que ser. Eso es lo que les digo a todos, así tiene que ser. Si una puerta se les cierra, toquen otras tres, porque, y soy una convencida de que si una puerta se cierra es porque algo había detrás que no era para ti. Eso sí, voy con eso totalmente enfocado. Había que reajustarlo de otra manera. A veces simplemente es por ahí, no, eso sí, pero reajustando un poco, ¿no? Sí, qué razón Totalmente. tienes, qué razón tienes. Yo me acuerdo de aquella conversación que estuvimos tiempo hablando de Jesús, de Dios, de lo divino, de lo humano, acuérdate. Y esa Ujú. conversación la tengo en mi corazón porque fue muy bonita, me acuerdo, era de noche para mí. Sí, Y ahí estaban todos tus sueños y tú decías, voy a conseguir todo esto, todo esto, todo esto, y realmente así lo estás logrando. Y yo me alegro porque eres una mujer coraje, una mujer con voluntad, una mujer de verdad inteligente, pero además una mujer que eres una referencia para todas las mujeres. Gracias por ser, gracias por existir, gracias por estar. qué lindo. Gracias, Isabel. Gracias a ti. Y lo que puedo agregar ahí en este momento es el valor de la gratitud. El valor de la gratitud. Cuando uno agradece, desde lo más pequeño, lo más grande se abre para nuestra Sí, vida. Y gracias. eso es algo que me ha acompañado a mí siempre, y le pido siempre a Dios que si algún día Él me va a dar mucho para que yo deje de necesitarlo, entonces que no me lo dé, porque yo quiero seguir siempre dependiendo de Dios. Y ahora pues aprovecho incluso para hacerle propaganda a mi canal, pero la manera como encontré de darle gracias a Dios por tanto que me ha dado fue creé un canal de YouTube que no aparece mi nombre por ninguna parte, se llama @luz del padre, así se llama. Es un canal en donde he estado compartiendo contenido espiritual,
hago algunos en vivos, cuento algunas cosas de mi historia personal, mucha oración, y fue increíble, Isabel, porque lo creé apenas en febrero de este año y ya voy llegando casi a los 2.000 suscriptores. Entonces me doy cuenta que la necesidad, el mundo está urgido de la palabra de Dios, de conocer del Señor, de escuchar en medio de tanta inteligencia artificial y de tanta banalidad que hay. Pues yo le respeto a cada quien que hace con su canal o con su... Pero Creo que en falta medio un reajuste de conciencia. La totalmente, totalmente. Entonces, esa respuesta de la gente a un canal con menos de 6 meses de creado, llegando casi a 2.000 suscriptores, Dios, yo dije, aquí te doy gracias a través de este canal, Señor, te doy gracias, evangelizando ahí, te doy las gracias por todo lo que has hecho con mi vida. La gratitud es la que memoria creo del que Nidia corazón. también te quiere preguntar. De verdad Nidia. que te abrazo. Ok, Nidia Cabadía, adelante. Buenas tardes, no, Luceli, yo encantada, sorprendida de tener una compatriota y que nos haya tocado encontrarnos hoy precisamente 20 de julio aquí, también debe ser un mensaje de Dios. No, asombrada, maravillada, y mi pregunta es, ¿el personaje de Brando en tu libro es imaginario o es un personaje real? Hola, querida Nidia, gracias por tu intervención, por tu aporte y te mando un abrazo de paisanas y hoy estamos celebrando en nuestro país Colombia la independencia. Eh, es una fiesta patria muy linda. Bueno, y para contestar a tu pregunta, Nidia, Brandon es totalmente imaginario. Todo Brandon, su entorno, su familia, su historia, su drama, todo lo de Brandon es totalmente ficción. Lo único real que tiene mi novela es mm, el episodio de que los chicos fallecen en la peluquería a donde Brandon llega de México a Colombia, que los chicos se van falleciendo, dentro de ellos fallece su pareja Gustavo. Solo eso es lo que hay real dentro de la novela. Todo el resto de la novela es ficción imaginario, gracias a Dios, porque eso fue una iluminación divina. Bueno, yo no lo he leído, no me imagino de la historia, excepto lo que tú has dicho, pero déjame decirte que admiro esa mente, esa imaginación, porque para que una novela llegue hasta el cine, hasta eso, se necesita tener una calificación de buena o muy buena. Entonces, no puedo darte más sino aplausos y de verdad encantada de estar aquí compartiendo contigo todo lo que nos compartes hoy sobre Brando. Muchas gracias, Nidia Nidia. Lela es preciosa. Y es que te digo, es hermosa, o sea, es una historia, porque aunque yo desde el principio como no lo había visto de esa manera, pero luego en una entrevista que me hicieron, me dice el caballero que me entrevistó, me dice, es que tu obra es muy linda, porque yo pues obviamente se la hice llegar, y me dice, antes que a la etiqueta, o sea, cuando Brandon llega a, a desenvolverse o a aceptar para sí mismo que es una persona diversa, que su sexualidad es diversa, ya quien ha leído la historia ya está enamorada de Brandon, o sea, ya está enamorada del ser humano. Y yo no lo había visto desde esa perspectiva y este señor que me entrevistó me hizo entenderlo y me dijo, es que tú muestras primero al ser humano antes que la etiqueta. Y creo que de alguna manera también en La Voz del Silencio también
hay algo de eso, de mostrar primero eh, el ser humano antes que la etiqueta ante un tema de reclutamiento de niños. Y bueno, Nidia, ¿qué te digo? De eso va la resiliencia de uno aprender a sacar de adentro y a, y a, y a experimentarlo y a explotarlo, porque realmente La sombra de Brandon yo la escribí en una semana y nadie me lo cree. Solo mi familia me lo cree porque saben que durante una semana me perdí, no les contestaba ni el teléfono y la escribí en una semana de domingo a domingo, sin, sin, sin retoques pues y sin nada, pero el contexto de la novela lo escribí en una semana y lo mismo me pasó también con la otra novela. Eh, entonces, yo pienso que eso está dentro de nosotros y lo que nos hace falta es explotarlo. Y creer más, como le decía yo ahora, Tomás, creer más en nosotros mismos, porque realmente el, el, la, la, el don, el talento ya se nos ha sido dado. Lo que no sacamos es a veces el valor y la fuerza para representarlo en el papel. Eh, y sí, muy feliz con mi novela y lo que le decía también ahorita a quién fue, a María o a Tomás, eh, a Isa, cuando una puerta se nos cierra, hay que tocar otras, hay que tocar cuatro, hay que tocar cinco. Yo, por ejemplo, otro de mis sueños es ser abogada. Y yo empecé a estudiar, pero debido a falta de recursos económicos, yo tuve que suspender porque no podía en ese momento y pues estoy esperando a que todo esto fluya para continuar. Pero como no pude continuar la carrera en la universidad acá, eh, porque pues necesitaba que fuese una universidad virtual, porque pues ya no estoy en tiempo ni tengo la disponibilidad de madrugar a una clase de 6 de la mañana, ni puedo y mi tiempo no me lo permite. Entonces, entré a estudiar inglés a través de un programa de la alcaldía de mi ciudad, de la alcaldía de Medellín, un programa que se llama Medellín English. Y estuve durante mucho tiempo ahí y aprendí tanto que traduje mis libros. No he podido terminar mi carrera de Derecho, pero aprendí tanto y también el Ya se traducción y congeló. todo, pero cuando tú tienes las bases y todo, tu libro te queda muy bien traducido. Y en estos momentos ya Brandon Sado, está Eleanor también traducido, está eh, un oasis llamado Jesús, también está ya en inglés. Esas tres obras están ya en inglés y sigo luego con Bajo la Rosa. Entonces es eso, aprovechar las oportunidades y que si se te cierra una puerta, pues tú vas y tocas cuatro o cinco a lo que tus dedos te den. Bueno, no me resta sino felicitarte y decirte algo que aprendí ayer, el 17 que entrevisté a una escritora que comenzó a estudiar a los 47 años y ya hoy tiene maestría en psicología. Entonces yo creo que después del ejemplo de esa escritora, te invito a que seas la segunda. Y felicitaciones. Ok, gracias, Nidia. Gracias, Miguel. Muy bien, vamos, regreso con nuestra Eso lo voy a embajadora ya lograr. para concluir. Adelante, embajadora. María Jolobati. Bueno, para mí escucharte y este aliento que das y esta capacidad y esta energía y ese amor que tenés, para mí es polvo de oro. No sé qué piensan los compañeros, los demás escritores, polvo de oro. Sí, claro que esa novela va a ser una película y todas las que vos quieras, porque tienes el empuje, tienes la capacidad, eres resiliente, tienes demasiado recurso interno, ¿sí? Entonces, yo pregunto,
¿Qué escena o qué mensaje te gustaría que quedara grabado para siempre en el corazón del público? Así como hoy queda grabada esta entrevista en nuestros corazones, en el corazón del público. ¿Qué quieres que quede grabado después de ver la película Brandon, el poder del amor? La sombra de Brandon, el poder del amor. Qué bonita pregunta, María, y gracias por tus palabras. Valoro demasiado lo que acabas de decir, de verdad que sí. Y si eso que tú acabas de decir queda en el corazón de 4 o 5 personas que nos escuchen en este video en YouTube, yo me voy a sentir más que eh, mm, realizada con esta entrevista. La escena o el sentido en sí de lo que yo quisiera que la gente se tomara de Brandon es la importancia de la familia como núcleo de apoyo en todas las circunstancias que la vida nos pone. Porque créeme que puede ser la circunstancia más difícil por la que estén atravesando los seres humanos, pero cuando está la familia, así sea un grupo pequeño, ¿qué es familia? Puede ser solo tu mamá, o solo tu papá, o solo un hermano, o una tía y su esposo, o 2 primos o 3 primos. Pero cuando hay una familia como un núcleo de apoyo, el ser humano tendrá siempre la fuerza para salir de donde esté, por más profundo que haya caído. La familia como núcleo y como bloque de apoyo. Gracias, me encanta tu respuesta y es cierto, la familia como núcleo y la familia como familia. Quiero pasar a Luz Marisol, a los micrófonos. ¿Estás, Luz Marisol, para ver dónde podemos, cómo podemos comprar tus libros? Gracias, querida María, darle la bienvenida. Esto debía haberlo dicho desde un principio, pero fue al Sí, final. ¿Qué se puede hacer ya? Bueno, darte la bienvenida. Igual, Lucely Gómez, sabes que eres muy especial. Eres una mujer bastante resiliente, crees en lo que haces. Como tú dices, quiero rescatar esto, ¿no? Hay que tocar puertas. Y lo digo también en forma general, porque a veces nosotros podemos darles ventana a todos los escritores, poetas y narradores, pero también nosotros tenemos que hacer la tarea. No solamente el evento es, bueno, paso en un evento y ya, y se me abren todas las puertas. No, nosotros tenemos que ser honestos y sinceros. Nosotros podemos poner al escritor, a la escritora en pantalla y le podemos dar todas las facilidades, pero el escritor y la escritora también tiene que poner de su parte tocando puertas, enseñando su obra, ofreciendo las instituciones, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con que se haga mediático tu libro, ayuda muchísimo. Y eso siempre lo he Totalmente. dicho a todos y cada una de las escritoras que participan en los eventos que hace Nuestra América Online Radio, se les dice, nosotros ponemos en pantalla la obra, pero son ustedes también los que tienen que poner también de su parte. Por ejemplo, Lucely, el ejemplo de Lucely es un ejemplo bastante amplio. Nosotros, ella lo acaba de decir, la dimos a conocer, pero ella también hizo la tarea. Y esa tarea tuvo un fruto. ¿Cuál es? Que su novela, pues ahora es una película. Es una película, que eso no es cualquier cosa. Ha logrado que sea una película. Y yo te felicito con mi corazón, de verdad, Lucely, y que Gracias. seas el ejemplo para todos otros escritores y escritoras que luchen hasta quemar el último cartucho, como le decimos acá, que no se den por vencidos, porque a veces tocamos una puerta y dos y ahí nos quedamos, ya no avanzamos. Tenemos que avanzar, tenemos que ser resilientes, tenemos que creer en nosotros mismos. A veces nos falta creer. Tienes que creértela. Si tú te la crees, proyectas eso. Si no te la crees, lamentablemente, así digas lo que digas, pues no vas a ir más allá.
Así que yo, feliz Totalmente. con Lucely Gómez, que hoy día nos engalanó con su presencia y con esta maravillosa historia, La sombra de Brandon, que la puedes obtener en la plataforma de Amazon Internacional o en cualquier país donde esté Amazon. Ahí está la obra de Lucely Gómez, lo acaba de decir, no una sola obra, ya tiene 5 obras. Cualquiera de ellas, la que más te guste, pues ahí está, a tu disposición. Gracias, Lucely, querida. Un abrazo grande. Gracias, Luz Marisol. Yo quisiera agregar algo, muchas gracias a lo que dice Luz Marisol y es muy representativo para mí. Sueño con que algún día haya un encuentro de la Expo Literaria. Sueño con eso, sueño con que algún día ustedes convoquen un encuentro en algún país, no sé, en Perú, en España, porque pues no tengo visa. Me encantaría que fuese en Estados Unidos, pero pues por ahora aún no tengo visa, pero yo sé que Mira, cuando salga mi Lucely, que película la tendré. hace poquito nos dijeron eso, que hagamos un encuentro presencial en Miami, Estados Unidos. Eso ya está en el tapete. Vamos a ver si acá el Todopoderoso No lo sabía, permite. Ahí estamos, no trabajando. sabía, pero sería maravilloso que lo pudieran hacer. Y sueño también con ir un día a España a darle un abrazo a mi querida Isabel y no solamente a ella. Les voy a contar algo muy bonito que creo que es como, ya me disculpa don Armando si nos estamos extendiendo mucho, pero es algo que no puedo dejar pasar y es lo que yo les decía ahora. Cuando una puerta no se abre, toquen. ¿Por qué? Yo no pude ir a una universidad a estudiar literatura y letras, pero cuando tomé la decisión de que quería empezar a escribir, empecé a buscar en internet y encontré un maestro español que yo creo que muchas personas hemos pasado por sus manos, que se llama Francisco Navarro Lara. Yo nunca en la vida dejaré de agradecerle al maestro Navarro Lara haber estado en su taller y les cuento algo. Nunca tuve el dinero para comprarle, nunca tuve el dinero para comprarle el curso, pero lo hacía una y otra y otra y otra vez. Yo creo que lo hice como en 5 veces y yo grababa, guardaba videos, tomaba mucha nota. De hecho, todavía conservo el libro de cuando hice ese taller con el maestro por acá. No sé si alguno lo recuerda. Y eso es otra gratitud inmensa que tengo yo en el corazón para dar. Y yo algún día quiero ir a España también a poder estar en algún concierto del maestro Navarro, a darle un abrazo y a decirle, usted fue mi mentor. En la parte de la escritura y en la parte de la exposición de mi libro, la Expo Literaria para siempre y toda la vida en mi corazón. Y sería muy feliz que algún día pudieses a ver ese encuentro con personas tan maravillosas que yo sé que a lo largo de la trayectoria de la Expo han estado ahí muy fieles y son muchas. Entonces sería maravilloso eso, gracias de todo corazón. El libro en mi página de autor de Amazon, Lucely Gómez Escritora, o directamente conmigo en mi página de Instagram, Lucely Gómez Escritora. También está en el mercadolibre.com. Bueno, con todo cariño. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Es un placer tener a Lucely Gómez, es muy interesante. Y cuando estrenen la película, cuando den la alfombra roja, pues ahí nos mandan unos boletos, a ver si se acuerda de los pobres por acá. Claro que sí, don Armando, sí. Por Ya supuesto lo que sí, dijo, en primera nos va a plana. mandar boletos, ¿eh? Y el viaje, de una vez ya, viaje redondo. En Ahí nos pone, primera aunque sea plana para cargar estaremos. las maletas. Seguro Muchas que sí. gracias a Cuente con todos, él. gracias embajadora María Jolobatí, Isabel Muñoz, Tomás Galicia, Nidia Cabadía y María Jolobatí número 2, que son 2. Muchas gracias a todos, que la pasen Gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Amén. bendiciones. Gracias. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga. Los Todos, quiero Gracias. a mucho. ti también. La primera.